Auschwitz, la mayor vergüenza de la humanidad. Bueno, pues el tren venía por aquí, pasaban y venían estos raíles hasta llegar a esa zona que es la zona de descarga, donde allí se seleccionaba a la gente que realmente valía para trabajar y a la gente que desgraciadamente la consideraban inferior, las ejecutaban a los pocos minutos. La llevaban a la cámara de gas y a los pocos minutos de haber llegado a Auschwitz habían fallecido. Como vemos aquí, todo eso son barracones donde estaban los prisioneros. Los poquitos que tenían alguna pequeña opción de sobrevivir, pero prácticamente el 90% falleció de la gente que entraron aquí. Como veis, estamos haciendo un recorrido por Auschwitz, haciéndolo desde el mayor respeto posible. Donde las zonas que se pueden hablar, hablaremos, las zonas que respeto a la gente que falleció, nos mantendremos en silencio. Os quiero hacer una visión general, no intentando idealizar ningún tipo de idea política y de mentalidad, sino enseñaros una de las mayores vergüenzas de la humanidad que tenemos. Hemos sido capaces de ir a la luna, de descubrir muchísimas cosas, de crear cosas preciosas, pero también el ser humano ha hecho cosas horribles como estos dos campos de concentración que estáis viendo. Lo bueno, que la historia está para que no se repita. Tenemos que enseñar realmente a nuestros hijos a que esto no vuelva a suceder. Bueno, recuerdo de todas esas personas que fallecieron, esas personas que vinieron con una ilusión de una vida mejor, ya que los nazis les decían a los judíos que les iban a llevar a un sitio donde podían estar tranquilamente, y vinieron engañados y la mayoría fallecieron. Niños, personas mayores, mujeres, eran prácticamente ejecutados en el mismo momento que llegaban a este campo de concentración, y los hombres, dependiendo si valían para trabajar, pues los llevaban a los barracones, y los que no, se unían a las mujeres y eran ejecutados en la cámara de gas, que pueden llegar hasta incluso a 2000 personas cada vez que la llenaban. Pues aquí era la zona de descarga, aquí donde está esta gente, es donde los prisioneros bajaban del tren. Y bueno, ahora no está porque fue derruido. Por allí había una cámara de gas y aquí había otra cámara de gas. Entonces, según bajaban, los iban seleccionando. Como podéis ver aquí en la imagen, tanto hombres y mujeres. Los que valían se lo llevaban al barracón y los que no hacían este camino y entraban directamente en la cámara de gas. Pues aquí, según bajaban de este tren, imaginaros que esto era un tren, aquí, justamente aquí donde estamos, las mujeres y niños se quedaban en este lado, las que podían, algunas que podían trabajar, ¿vale? Y eran las privilegiadas, y en este lado hombres y ancianos. Una vez que estaban separados entre hombres y mujeres, y separaban entre los hombres que podían trabajar, que eran llevados a esa zona de por allí, y los que no podían trabajar, que eran llevados a la cámara de gas que estaba en esa zona. Lo mismo pasaba con las mujeres. Prácticamente la mayoría eran ejecutadas, igual que los niños, sobre todo si eran judíos, y las poquitas que podían trabajar, pues las llevaban a los barracones que tenemos en esta zona de por aquí. Eran los barracones de las mujeres. Este es el camino que hacían los prisioneros antes de morir, que llegaban a donde estaban las cámaras de gas, que estaban en esta zona, y directamente pues eran ejecutados. Una vez ejecutados, los incineraban y los tiraban al río las cenizas para que no hubiera pruebas. Eran los últimos pasos que tenía la gente desde que llegaban al tren hasta que fallecían. Así que vamos a recorrerlos con un punto de respeto hacia ellos.
la excusa para poder llevar a la gente a ejecutar a la cámara de gas era para ellos muy sencilla. Venían a vivir una vida mejor y con esa vida mejor necesitaban pegarse una buena ducha, es decir, ducharse, limpiarse, jabonarse, y entonces pues claro, vivirían, pues ya empezaban a estar mejor que lo que estaba, porque muchos venían con piojos y bueno, pues había aquí, era como una forma de desparasitar, ¿vale? Les hacían quitarse la ropa, les decían incluso que la colgaran en percha y que recordaran la percha en la cual la habían dejado para que luego al salir volvieran otra vez a coger su ropa. Los metían en la cámara y los sellaban. Ahora mismo están destruidas, como veis, porque fueron bombardeadas para que allí, como tenemos por allí, ahí no queda constancia, tanto allí como allí. Pero estas cámaras de gas eran tan grandes que podían albergar hasta 2000 personas en cada ejecución. Y pensad que una ejecución duraba una media de 20 minutos como mucho. Imaginad la cantidad de personas que podían pasar a lo largo de un día para conseguir, como dicen los nazis, el total exterminio de la raza judía. Bueno, pues hemos visto Auschwitz II y ahora vamos a ver Auschwitz I. Es más pequeño, está destinado más como museo, entonces ahí no podemos hablar, pero vamos a grabar y luego os iré poniendo voz en off para explicaros cositas. Espero que os guste la visita y que, como os he comentado antes, todo esto no vuelva a repetirse. No me gustaría que esto fuera un vídeo como otros que hemos hecho de turismo, quiero decir de diversión, sino realmente es un turismo cultural, es decir, un turismo en el cual todo esto hay que aprenderlo, hay que evitar que se vuelva a repetir, y lo que quiero sobre todo es reflejar e intentar que vosotros, igual que he hecho yo, entender cómo vivían estas personas, es decir, cómo estaban, cómo era su día a día, los sentimientos que tenían que tener y el miedo, que también es muy importante.